Ahora, después de que tuvo a su tercer hijo, Kellan, ¿Estaba ya en retire eso? ¿Es justo decir que estaba en tratamiento con el doctor Tuff como su médico tratante? sí, está bien. Y al revisar su declaración jurada, creo que en el párrafo 9 determinó usted, al revisar los expedientes médicos, el periodo de tiempo en que Lindsay fue atendida por el doctor Tufts. Sí, ¿Y cuál fue ese periodo? ella empezó a mediados de septiembre de 2022 y estoy seguro de que su última cita fue el 23 de enero de 2023. Ahora, ¿tuvo la oportunidad de revisar los registros médicos de la doctora Tuff? Sí, sí lo hice. ¿Puede describirlos para nosotros, por favor? Son algo escasos y hay muchas casillas de verificación en los registros, pero no hay mucha phrase que describan lo que se hizo durante las sesiones. ¿Estaba usted al tanto de que las sesiones que el doctor Tufts llevó a cabo con Lindsay desde septiembre a finales de septiembre hasta el 23 de enero, todas fueron realizadas por computadora de manera virtual? Sí, todas fueron por video. ¿Recuerda los medicamentos que el doctor Tufts le recetó a Lindsay? Creo que el primer medicamento que empezó a tomar fue Zoloft, 25 miligramos. ¿Y qué es eso? Cuéntenos qué es Zoloft. ¿Qué efecto tiene en una persona? ¿Perdón? ¿Qué efecto tiene eso en una persona? Bueno, Zoloft es un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina, que es un tipo de antidepresivo que empezó a usarse alrededor de 1988, creo. Prozac fue el primero, Zoloft fue el segundo. ¿Cuándo funciona? Adecuadamente, combate tanto los síntomas de ansiedad como los síntomas depresivos que las personas puedan tener. También tiene en algunas personas el efecto de causar una sensación de nerviosismo y aumentar la ansiedad. Así que es algo que sí tiene algunos posibles efectos secundarios, además de los efectos beneficiosos. Cuando le recetaron los 25 miligramos originales de Zoloft, ella de hecho lo tomó o pospuso tomarlo. Según recuerdo de los registros, se lo recetaron, lo recogió, pero no lo tomó por al menos un par de semanas porque no quería tomar medicamentos. Creo que en ese momento todavía estaba amamantando. Hay medicamentos y Zoloft sería uno que probablemente aparecería hasta cierto punto en la leche materna. Está bien. Entonces, porque ella estaba preocupada por eso, lo pospuso, pero al final sí terminó tomando lo que le recetó el doctor Tufts. ¿Es correcto? Los registros indican que ella eventualmente sí empezó a tomar los 25 miligramos. Indica cuándo empezó a tomarlos después de esa pequeña pausa. Para ser exacto, tendría que revisar los registros, pero creo que fue a finales de septiembre. Y esa dosis se incrementó en algún momento. Se incrementó de 25 miligramos a 50 miligramos. ¿Y qué pasó cuando Lindsay tomó los 50 miligramos de Zoloft recetados por el doctor Tufts? Los registros indican que tuvo una serie de dificultades bastante rápidas, que tuvo insomnio durante... Creo que los registros dicen 48 horas no pudo dormir. Es algo que se llamaría activación, que estos medicamentos pueden causar en algunas personas que son más susceptibles. Ahora, para mediados de octubre, después de que ella comenzó a tomar Zoloft, ¿está de acuerdo en que los registros indican que una semana después de comenzar el medicamento y aumentar la dosis, ella le informó en octubre al doctor Tufts? Lo que usted está relatando es que ella sentía. ¿Cómo se lo describió al doctor Tufts? Si pudiera, no quiero poner palabras en su boca. Bueno, ella sentía que estaba... Él habló de sentirse entumecida, habló de no sentirse ella misma, habló de sentirse peor, no mejor.
Los antidepresivos generalmente tardan al menos de 2 a 3 y frecuentemente de 4 a 6 semanas en tener efectos beneficiosos, pero a veces los efectos secundarios pueden aparecer muy rápido. También indicó ella, al revisar su declaración jurada, que lloraba todo el día, que experimentaba confusión mental, que estaba aterrada de empezar algo nuevo y que su ansiedad había empeorado mucho. Le dijo eso a la doctora Tufts en ese momento, a finales de octubre. Sí, recuerdo que esas cosas estaban en el expediente. Muy bien. Y retomando su declaración jurada, ¿hubo algo más? ¿Alguna explicación adicional de Lindsay? Relato de sintomatología al doctor Tufts. Ella mencionó además pensamientos acelerados, paranoia. ¿Qué dijo ella? Mire su informe, mire su declaración jurada si eso le ayuda a refrescar la memoria. De hecho, no tengo la declaración jurada conmigo en este momento. Sí tengo algunos de los registros, pero Bueno, entonces permíteme acercarme y entregarte tu declaración jurada, el párrafo 13, y ver si eso refresca tu memoria. gracias. Sí. ¿Qué le dijo a la doctora Tufts? La doctora Tufts informó que la condición psiquiátrica de Lindsay estaba deteriorándose en general. Eso es una casilla de verificación. En uno de los formularios que sus registros que hizo, ¿Qué dijo Lindsay? ¿Cuáles eran sus síntomas en ese momento? que ella estaba teniendo los pensamientos acelerados y que también se sentía, como dije, como si no fuera ella misma. Que su depresión era peor de lo que había sido. Creo que también fue por esa época cuando el doctor Tubbs pensó en probar un medicamento llamado Zulresso. Zoleso. Sí. ¿Y qué es eso? ¿Se administra mediante una inyección? Sí, Zulresso ya no está en el mercado. No fue un medicamento particularmente exitoso. Requiere una infusión intravenosa continua de 60 horas. ¿En un entorno hospitalario o en un entorno médico? Tienes que estar bajo supervisión médica. No necesariamente tiene que ser un hospital, pero no son cosas que se puedan hacer fuera de un hospital. Entonces, ella no recibió Solrezo, ¿verdad? No lo hizo. Además, solo el medicamento cuesta $34,000 sin contar la supervisión médica. Está bien. ¿Cuál fue lo siguiente que pasó con el doctor Tufts y Lindsay Clancy, señor? Bueno, si reviso mi declaración jurada, cuando dejó de tomar el medicamento, el Zoloft, ahora se sentía mejor. ¿Cómo se sentía antes de tomar el Zoloft? Estaba menos ansiosa. ¿Cuál fue el siguiente medicamento? Le dieron Benadryl y tuvo algunas dificultades para dormir. Pero también estaba preocupada esa noche porque su hijo estaba tosiendo y se preocupaba mucho por la salud de los niños. ¿Y preocuparse por sus hijos también interfería con su sueño? Sí, De acuerdo. ¿Qué otra sintomatología, desde noviembre hasta diciembre, le relató ella al doctor Tufts, según su revisión de los expedientes médicos? bueno, ella habló sobre cosas como mareos, sentirse sedada en la mañana cuando se despertaba si es que lograba dormir algo. Y creo que a veces usaba el término niebla mental. Estos a veces son síntomas que las personas que están experimentando depresión postparto suelen mencionar con frecuencia. Ella siguió quejándose de ansiedad. Bueno, no es de lo que se quejan, es lo que están viviendo, ¿verdad? Es una experiencia muy desagradable, ¿sí? Anyway, continuando hasta noviembre.
En algún momento ella dejó de atenderse en Tufts y fue a otro proveedor de salud, ya sea primero a la sala de emergencias y luego a otro proveedor de salud. Sí, ¿Quién es esa persona? Ella comenzó el tratamiento con Rebeca Gelada, una enfermera de práctica avanzada en el programa perinatal de South Shore. Ahora, una de las cosas que era evidente, si recuerdas, creo que también fue referida inicialmente ahí por una amiga de la familia. ¿Es correcto? A esa clínica perinatal. sí, sí. Según entiendo por los registros, la suegra de la señorita Clancy era amiga de una enfermera de práctica avanzada que trabajaba en el programa perinatal y creo que de hecho inició el programa perinatal. Sí. Y al final o al principio fue atendida por Julie Paul. ¿Es correcto? Sí, Recuerda haber revisado los registros médicos y que el 27 de noviembre de 2022, la enfermera de práctica avanzada, Julie Paul, informó que Lindsay dijo eso. Estaba disociada, que no estaba en contacto con la realidad. ¿Recuerda eso? ¿Y de qué es eso un síntoma? ¿Es eso un síntoma de psicosis, estar disociado y no estar en contacto con la realidad? ciertamente puede serlo. La disociación am, puede significar que las personas sienten que las cosas a su alrededor no son reales. Correcto. Y eso es una sensación bastante seria de experimentar, ¿verdad? Lo es. Y eso es bastante común, desafortunadamente, con mujeres que tienen psicosis postparto, ¿verdad? Fácilmente puede serlo, sí. ¿Y cuáles son los otros síntomas de la psicosis postparto, señor? Bueno, la psicosis en general simplemente significa una falta de comprensión de lo que es real en contraposición a lo que no lo es. Así que una persona con psicosis puede tener delirios que son creencias falsas y fijas. Podrían creer que Por ejemplo, Dios les ha dicho que hagan algo. También pueden tener alucinaciones en ocasiones. ¿Qué tipo de alucinaciones? La mayoría de las personas tienen alucinaciones auditivas, no alucinaciones visuales. ¿Es correcto? Auditory is hearing, right? Sí, Está bien, ¿a diferencia de qué? a diferencia de las alucinaciones visuales, Visuales. Y al revisar los expedientes médicos, vio que, de hecho, Lindsay tenía alucinaciones auditivas no visuales, sino que oía voces. a veces. Él le reportó que había escuchado una voz, sí. Está bien. Recuerda que con el paso del tiempo, en diciembre, vio en los expedientes médicos que ella relataba que se sentía pesada, que no podía levantarse de la cama, que no podía bañarse, que no podía reaccionar, no podía amar, no podía sentir. ¿Recuerda algo de eso al revisar los expedientes médicos? Sí, todas esas son frases que recuerdo de los expedientes médicos. Entonces, todos venían de ella, ¿verdad? Sí, A los doctores. sí. Eso estaría genial. Tufts y luego el doctor Gelato. ¿Es correcto? enfermera, Shalata, lo siento. Enfermero practicante Gelata. Jalada. Recuerda, señor, que Jalada, profesional de enfermería de práctica avanzada, le recetó medicamentos adicionales a Lindsay durante ese periodo de tiempo de noviembre a diciembre. Sí, Díganos cuáles eran. tendría que revisar para estar seguro, pero creo que ella continuó tomando Benadryl en ocasiones. Y hubo algo de conversación sobre el uso de Buspar, pero creo que eso fue con el doctor Tufts. ¿Sobre qué? Perdón. Lo dije. Perdón. ¿Cuál fue la palabra que acabas de usar? Perdón, Buspar, que es el nombre comercial de la buspirona, que es un medicamento contra la ansiedad. ¿Qué es Remeron? ¿Alguna vez hubo una receta para Remeron? Remeron es un tipo diferente de antidepresivo que ayuda a las personas a dormir un poco y también a veces mejora su apetito. Sí. Ese fue otro. La respuesta es sí, le recetaron Remeron. Sí, lo fue. ¿Y eso es un antidepresivo? Sí, lo es. Eso es similar, pero no exactamente igual a los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, como Zoloft, Prozac y cosas de ese tipo, ¿verdad? Es similar en el sentido de que tiene un efecto antidepresivo. ¿Tiene algún efecto sobre la serotonina? ¿También tiene algún efecto sobre el sistema adrenérgico? ¿Qué? El sistema adrenérgico.
La adrenalina es un neurotransmisor, también es una hormona que circula si de repente te asustas o algo así. Tienes una oleada de adrenalina. Así que si estuviste a punto de sufrir un accidente automovilístico, podrías encontrarte temblando porque la adrenalina inundará tu sistema desde las glándulas suprarrenales. Pero también es un neurotransmisor y, ¿sabes? Tiene algún efecto en eso. Ahora dijiste, mirtazapina, ¿es lo mismo que Remeron? Sí, perdón. Entonces son dos nombres diferentes, genérico y de marca. Mirtazapina es el nombre genérico y a mí me enseñaron a usar los nombres genéricos, pero sí, Remeron lo es. En ese momento a Lindsay le recetaron Prozac, le habían recetado Remeron, le habían recetado Benadryl, le habían recetado otros medicamentos muy similares a los ISRS, ¿correcto? Sí, Muy bien. ¿Y el inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina? Sí, es un término rebuscado. ¿Qué significa? No es serotonina. En tu cerebro. No bloquea o de alguna manera afecta tu cerebro. es un poco complicado de explicar, pero Sara Pero vamos a Tonen. explicarlo. ¿Qué significa la serotonina? ¿Y qué pasa cuando tomas un ISRS, un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina? Bien, la serotonina, en este sentido, es un neurotransmisor. El cerebro es un lugar relativamente complicado. Tiene alrededor de 86 mil millones de células nerviosas. Tienen miles de conexiones entre sí, pero no son como los cables en tu casa donde juntas dos pedazos de cable, giras el cobre y luego les pones una tuerca. Los nervios no se tocan, se acercan entre sí, pero hay un espacio entre ellos y eso se llama la hendidura sináptica. Al nervio. Secreta un neurotransmisor en la hendidura sináptica y se mueve hacia el siguiente nervio en la fila, donde hay un receptor. La serotonina hace eso en la hendidura sináptica, pero también es recaptada por el nervio que la secretó. Así que es una recaptación. Entonces, un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina ralentiza la recaptación de serotonina, prolongando su actividad en la hendidura sináptica, lo que provoca que la siguiente neurona se active. Lamento que sea tan complicado. Los registros indican que a la señorita Clancy se le preguntaba con frecuencia si tenía un plan para suicidarse, incluso después de que ella reportó tener lo que se llamó ideación suicida pasiva. Pero se reportó muy frecuentemente en los registros. Y en referencia a su tratamiento con la enfermera de práctica avanzada Yálada, ¿Sabe usted si la enfermera practicante Yálada lo consideró como un diagnóstico secundario o un diagnóstico de trabajo, el trastorno bipolar? Sí, ¿se dio seguimiento a eso? creo que ella habló sobre la posibilidad de un estabilizador del ánimo, pero creo que al final terminó usando Seroquel o quetiapina. Eso es Seroquel y quetiapina con Q, ¿verdad? Perdón, Seroquel y quetiapina con Q. quetiapina con Q, sí. Usando las dos palabras de nuevo. Solo quiero asegurarme de que quede claro. Seroquel es el nombre de marca, quetiapina es el nombre genérico. Muy bien. Y ella, me refiero a Lindsay, según su conocimiento en los expedientes médicos relacionados con estos proveedores, ¿se quejó ella del efecto que le produjo Seroquel? Sí, ¿Y qué dijo ella? ¿Cuáles eran los síntomas o qué sentía? bueno, a menudo se sentía desorientada, como si no fuera ella misma, como si no fuera la de siempre. Ella sentía, y es bastante común que se reporte que se sentía como si tuviera resaca en la mañana por estas medicinas. Y ese medicamento en particular sí hace que la gente se sienta algo somnolienta. Creo que las dosis iniciales se describieron como una dosis para dormir, que es una dosis muy baja del medicamento que de hecho ayuda a dormir hasta cierto punto. Finalmente se aumentó la dosis de Seroquel a 400 miligramos al día. ¿Recuerda eso? Sí, empezó en 25 y sí. La aumentaron bastante, ¿verdad? Sí, 400 es mucho más que 25. Y ella se estaba quejando del efecto del Seroquel, ¿es correcto? Sí, lo estaba. Ella se estaba quejando del hecho de que no podía dormir. Todos esos síntomas que mencionamos continuaron durante el mes de diciembre después de McLean.
Ella fue ahí para el periodo de Año Nuevo. Lo sé, ya casi termino. Ella fue a McLean para recibir tratamiento y aún así se quejaba de estos síntomas. ¿Es correcto? Sí, ¿Los síntomas de Lindsay alguna vez se resolvieron por sí solos en enero? ¿Sí lo sabe? Hubo momentos en que parecía estar un poco menos angustiada, pero los síntomas nunca se resolvieron por completo, ¿no? ¿Y sabía que fue a ver a la doctora Jennifer Tufts el 9 de enero y que le recetaron diazepam? sí. Y luego, el día 12, la doctora Tufts le recetó trazodona, 150 miligramos. Sí. El 16 de enero, la doctora Tufts le recetó 2 miligramos de diazepam. El 16 de enero, el mismo día, la doctora Tufts recetó 10 miligramos de amitriptilina. ¿Qué es la amitriptilina? La amitriptilina es uno de los tipos más antiguos de antidepresivos. Es lo que se llama un antidepresivo tricíclico. Tiene más efectos secundarios, pero uno de los efectos secundarios útiles en algunos casos es que provoca sueño en las personas. ¿Le ayudó a dormir? No mucho. Ahora, en referencia al DSM, Esa revisión, ¿Estás de acuerdo conmigo que tienen el DSM-1? Revisado, reiniciado. Fue considerado DSM-3 hasta llegar a la revisión del texto del DSM-5, ¿verdad? Correcto. y tiene más de 1000 páginas, ¿verdad? Sí. ¿Esto se considera, como dicen algunos, la Biblia de la psiquiatría o es más como un recetario? Yo lo llamaría un diccionario. Es una lista de definiciones. Si busco la letra P en este diccionario, habría algo sobre psicosis posparto en una mujer. Hay una mención en la página 148. Eso es todo. Eso es todo. El resto del mundo. A ellos no les importa el DSM. ¿Tienen algún otro Tipo de información, ¿verdad? ¿Cómo se llama eso? La Organización Mundial de la Salud publica algo llamado la Clasificación Internacional de Enfermedades, que ahora está en su 11ª edición. Enumera a la psicosis posparto como una entidad separada. Y esa es la que usan las compañías de seguros para fines de facturación. Correcto, no está. ¿Correcto? Eso concuerda con la forma en que otros países tratan a las mujeres embarazadas en condición posparto cuando acuden a un médico para recibir tratamiento. Déjeme terminar, ¿sí o no? Está bien, permite esa pregunta. Luego terminaremos. Sí. ¿Y cómo difiere eso de los Estados Unidos de América? Objeción. Se sostiene. Ajá.